Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Un sitio inspirado, escrito y producido por seres humanos. Hoy hablaremos de el Año Nuevo y el espejismo del tiempo. Estamos parados sobre una línea imaginaria. En pocas horas, millones de personas contarán hacia atrás, brindarán y prometerán cambiar, con la firme convicción de que algo termina. Diremos adiós al 2025 y saludaremos al 2026. Pero, ¿te has detenido a pensar por qué para algunos de nosotros el año termina al mismo tiempo? Y digo algunos, porque ahora mismo no es el mismo año para toda la humanidad. Y además, para muchas personas, este 31 de diciembre no significa ningún cambio de año o de ciclo. Hoy, en nuestro último encuentro de este ciclo solar, no solo vamos a celebrar, vamos a viajar. Vamos a descubrir que nuestro calendario es solo una convención y que las uvas, los fuegos artificiales o las maletas son apenas la superficie de una historia que ha mutado durante siglos. Prepárate, porque el tiempo no es lo que parece, pero la manera en que lo percibimos lo convierte en la más emocionante de las historias que se puedan contar. La historia de tu vida. La relatividad de la hora. En gran parte del planeta vivimos bajo el acuerdo del calendario gregoriano, una herramienta práctica impuesta por el Papa Gregorio XIII en 1582, para corregir los errores del calendario juliano, que hasta ese entonces seguían los imperios occidentales. Para nosotros, el sol está a punto de salir en el 2026, pero si nos quitamos las gafas de Occidente, veremos que esta es una fecha relativa. Hablemos de datos rigurosos. Si estuvieras caminando ahora mismo por las calles de Teherán, no estarías esperando el 2026. Para la cultura persa, que se rige por el calendario solar Hijri, uno de los más precisos matemáticamente, todavía estamos en el año 1404. Su año nuevo, el Nowruz, no llega con el frío de enero, sino con la vida. Celebran el equinoccio de primavera en marzo. Es una fiesta de la naturaleza, no una fecha administrativa. Cambiemos de latitud. Para el mundo islámico, que sigue las fases de la luna y comenzó su conteo con la Égira, es decir, con la emigración de Mahoma de la Meca a Medina, actualmente estamos transitando el año 1447. Sus días son más cortos, haciendo que sus festividades roten por las estaciones en un ciclo de 33 años. Mientras tanto, para el pueblo judío, el 2025 quedó atrás en septiembre con Rosh Hashanah. Ellos ya caminan por el año 5786, contando los siglos desde la mismísima creación del mundo. Y en Asia Oriental, China, Vietnam o Corea, por ejemplo, para ellos el 2026 es solo un número civil para hacer negocios. Culturalmente, se preparan para despedir a la serpiente y dar la bienvenida en febrero al año del caballo. Es fascinante. Más de 3.900 millones de personas, aproximadamente el 35% de la humanidad, celebran su verdadero renacer en fechas distintas a nuestro 31 de diciembre. Para ellos, nuestra fiesta de esta noche es solo un cambio de dígito global, pero no espiritual. Curiosidades y rituales globales. Pero volvamos a nuestra celebración. ¿Por qué el 1 de enero? Fue Julio César quien eligió esta fecha para honrar a Jano, el dios de las dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro. Y hablando de mirar al futuro, hablemos de suerte. Las obsesiones humanas cambian según la geografía. En Dinamarca, el afecto se demuestra con ruido y cerámica rota. La tradición dicta lanzar platos contra la puerta de tus amigos. Cuantos más fragmentos encuentres en tu entrada a la mañana siguiente, más suerte y más amigos tendrás. En Filipinas, la clave es la geometría. Todo debe ser redondo. Lunares en la ropa, frutas esféricas y monedas en el bolsillo. Todo para atraer la riqueza infinita del círculo. Y un dato sonoro. En Japón,
Los templos budistas tocan sus campanas exactamente 108 veces. No es una cuenta regresiva, es una limpieza. Cada tañido elimina uno de los 108 deseos mundanos, o bono, que causan sufrimiento para empezar el año purificados. Y un dato para los curiosos geográficos. El primer lugar habitado en recibir el 2026 será la isla de Kiritimati, en el Pacífico. Mientras ellos descorchan el champán, en Hawái todavía estarán desayunando el 31 de diciembre. Una diferencia de 24 horas creada por la política, no por el sol. En la puerta del sol, Hispanoamérica, raíces y tendencias. Aterricemos en España e Hispanoamérica. El fin de año es un sincretismo fascinante. Somos hijos de Roma, de los Andes y del Caribe. La tradición reina, las 12 uvas, tiene un origen menos místico de lo que creemos. No es un ritual ancestral milenario, sino una genialidad de marketing de 1909. Agricultores en Alicante, España, tuvieron un excedente de cosecha y necesitaban venderlas, así que inventaron la suerte para salvar el negocio. Esto es una muestra de que para lo que muchos consideramos que es suerte, es realmente fruto de la inventiva y del esfuerzo. En muchas culturas originarias, el tiempo no termina, gira. La idea de cerrar ciclos es más europea y moderna de lo que creemos. Pero lo nuestro es el fuego y la catarsis. En Colombia y Ecuador, por ejemplo, la quema del año viejo es psicológicamente poderosa. No quemamos solo muñecos de aserrín, quemamos el dolor, los errores y lo malo del año que termina. Ahora bien, ¿qué está pasando en este siglo XXI? Las tradiciones siguen mutando. Por ejemplo, la ecoconciencia. Estamos viendo el fin de la pólvora ruidosa. En muchos lugares, por respeto a las mascotas y personas con autismo, los fuegos artificiales se reemplazan por shows de drones y luces LED. El año viejo ya no se quema con tóxicos, sino que se hace simbólicamente con papel biodegradable. Ahora hay más fuegos artificiales en los emoticonos de las redes sociales que en las calles. El misticismo secular. Las nuevas generaciones, el Gen Z, hablan de manifestar, manifesting, en lugar de rezar. El ritual se vuelve introspectivo. Limpieza de redes sociales, unfollow masivo a lo que no aporta y listas de propósitos en los dispositivos móviles. El color de la intención. El amarillo, suerte, y el rojo, amor, siguen vigentes en la ropa interior, pero tras la pandemia el blanco ha ganado terreno. La búsqueda ya no es tanto el dinero, sino la paz mental y la salud. El año 2026 está a la vuelta de la esquina, pero recuerda, ya sea que estés en el 1447, el 1404, el 5786 o el 2026, ya sea que quemes un muñeco o toques 108 campanas, lo importante no es el número, lo importante es el rito humano de la esperanza. Necesitamos estos cierres para sentir que podemos empezar de nuevo. La historia no es solo lo que pasó, sino lo que nos contamos cada día. Gracias por acompañarnos en este ciclo. Que la palabra siga viva y vivamos de manera que nuestra historia merezca ser contada. Feliz Año Nuevo y hasta la próxima historia. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar. El lechón ya está en la vara y los pasteles calientitos. Esta Navidad boricua todo nos pone muy contentos. Gracias por escucharnos. Espero que a través de nuestro relato encuentres la manera de crear un mejor presente para todos. Si te interesa saber cómo creamos este contenido, te interesa participar o que generemos un contenido para ti, en la descripción de todos nuestros capítulos encontrarás el enlace a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web para que te comuniques con nosotros. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.